Hola a todos, el día de hoy hablaremos de un tema fundamental en el mundo del derecho, el objeto del contrato. ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué conceptos jurídicos debemos saber al respecto? Acompáñenme en este viaje educativo para poder descubrirlo. Continuemos. ¿Qué es el objeto del contrato? En términos simples, el objeto del contrato es aquello a lo que las partes se obligan. Es la prestación de dar, hacer o no hacer que una de las partes se compromete a realizar en favor de la otra. En otras palabras, es la razón del ser del contrato, aquello que le da vida. ¿Por qué es importante el objeto del contrato? Porque es el elemento esencial del contrato. Sin un objeto válido, el contrato no existe. Determina las obligaciones de las partes. El objeto define qué debe hacer cada una de las partes para cumplir con el contrato. Sirve para interpretar el contrato. En caso de dudas o conflictos, el objeto del contrato es la base para interpretarlo. Y es fundamental para la validez del contrato. El objeto debe ser lícito, posible, determinado y susceptible. Conceptos jurídicos relacionados con el objeto del contrato. Para comprender mejor el objeto del contrato, es importante conocer algunos conceptos jurídicos relacionados al mismo, siendo las siguientes. Prestación. Es la obligación que asume una de las partes a favor de la otra. Puede ser el de dar, hacer o no hacer. Causa del contrato. Es el motivo o razón por la cual las partes celebran el contrato. Forma del contrato. Es la manera en que se exterioriza la voluntad de las partes para celebrar el contrato. Elementos esenciales del contrato. Son aquellos elementos sin los cuales el contrato no existe, y el objeto es uno de ellos. Tipos de objeto de contrato. El objeto del contrato puede ser de diversos tipos. Entre ellos tenemos los siguientes. Objeto determinado. Se puede especificar claramente la prestación a realizar. Objeto genérico. Se define una categoría o clase de prestación, sin precisar una en particular. Objeto de género. Se establece un conjunto de prestaciones permitiendo elegir una de ellas. Y objeto alternativo, que señala varias prestaciones y la parte obligada puede elegir una para poder cumplirla. Aspectos resaltantes del objeto del contrato. Debe ser lícito, no debe ser contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Posible, debe ser físico y jurídicamente posible para realizar. Determinado o determinable, debe ser lo suficientemente preciso para poder identificar el objeto del contrato y debe ser susceptible de cumplimiento, para poder ser posible y cumplir con la prestación dentro del plazo establecido en las cláusulas del dicho contrato. El objeto del contrato puede versar sobre una amplia gama de materias, incluyendo las siguientes. La compra de bienes. Una parte se obliga a entregar un bien a la otra a cambio de un precio. Arrendamiento. Una parte concede a la otra el uso y disfrute de un bien a cambio de una renta. Préstamo. Una parte entrega a la otra una determinada cantidad de dinero que debe ser devuelta en un plazo. Y sociedad. Dos o más personas se asocian para realizar un negocio en común. En conclusión, el objeto del contrato es un tema fundamental en el derecho contractual. Su comprensión es esencial para celebrar contratos válidos y exigibles. Ahora bien, después de haber concluido en qué es el objeto
del contrato y saber más acerca de lo mismo, continuaremos con 3 videos explicativos acerca del mismo tema. Entrevista a Dr. Edwin Gandarillas. Hola, mi nombre es Edwin Gandarillas, soy abogado. Y hoy nos toca hablar acerca del segundo requisito del contrato, que es el objeto. Recordemos que son 4 los elementos: consentimiento, objeto, causa y forma. Bien, a la vez este objeto tiene 3 subrequisitos que son lícito, posible y determinado o determinable. El objeto puede ser una cosa o una obligación. Quiero decir desde el principio que el objeto, es decir, el segundo requisito del contrato, es tan importante como los otros. A mi interpretación, estos requisitos son más fáciles de entender si lo vemos desde la inversa, es decir, no puede ser objeto de un contrato algo que es ilícito, imposible, indeterminado o indeterminable. Es decir, por ejemplo, el aire, droga, arma de fuego. Es decir, no puedo ir por la calle con una AK-47 queriendo venderla. Seguramente me van a arrestar por tenencia ilícita de armas. Es decir, vamos a aclarar un poco más. El objeto, que puede ser una cosa, es decir, un bien, que puede ser un ropero, una cama, un auto, una casa, debe de ser lícito, ser legal, no ser ilegal como la droga o como la arma. Debe de ser posible, es decir, no puedo querer vender o ofrecer algo que sea imposible. Por ejemplo, el respeto, el amor, la dignidad, no se pueden vender porque no está dentro de la capacidad humana. Es decir, no podemos amar porque nos paguen, no podemos respetar porque nos paguen, porque esas son cualidades internas y requieren de una decisión voluntaria, no un pago. Determinado o determinable, que tiene coherencia con los otros 2 requisitos, es decir, si es imposible, también va a ser imposible determinarlo. Son pocos los ejemplos que se puede dar, pero vamos nuevamente al tema del amor o al tema del aire. ¿Qué precio tendrá el amor y qué precio tendrá el aire? ¿Es indeterminado o indeterminable? Pero por el contrario, si se puede definir, si se puede determinar el objeto del contrato, sí será legal. Es decir, quiero una casa con 4 habitaciones, de color, de tamaño, de medidas, en tal ubicación, en tal dirección. Eso es tener la capacidad de determinar el objeto del contrato. Es decir, quiero una cama con madera tanto, construida para la fecha tanto, con ciertas características, con pernos de tal calidad, con madera de tal calidad, con clavos de tal calidad. Entonces, determinamos el objeto. Por una obligación, quiero que realices este show, pero quiero que lo realices de esta manera, con esos temas, con estas canciones, con esta temática. Determinamos el objeto del contrato. Entrevista estudiantes UPDS. Conocimientos acerca del objeto del contrato. Listo. Muy buenos días, señor Sergio. Quisiera hacer algunas preguntas sobre los contratos y, bueno, si usted lo sabe o ha realizado algún tipo de contrato, pues... Sí. ¿Alguna vez ha firmado un contrato para qué tipo de situación? Sí, he firmado un contrato de arrendamiento. Para arrendamiento. Okay. ¿Sabía que el objeto del contrato es uno de los elementos más importantes del mismo? ¿Para qué cree que significa eso? Es para sentar las bases de qué relación jurídica va a tener el contrato. Okay. ¿Cree que sucedería si el objeto del contrato no fuera válido? ¿Qué cree que sucedería? Se puede prestar anulidad o anulabilidad. ¿Alguna vez ha leído determinadamente el objeto de un contrato antes de firmarlo? Sí. ¿Qué le llamó la atención del mismo? Los elementos, ¿no? ¿A qué tipo de contrato va fijado la situación del negocio jurídico? ¿Ya? ¿Qué recomendaciones le daría a alguien que está a punto de firmar un contrato? ¿En qué aspectos debería fijarse especialmente? Bueno, las recomendaciones que le puedo dar es de que si no tiene conocimiento jurídico, se haga asesorar con su abogado y hoy que lo lea detenidamente para evitar incurrir en error, ¿no? ¿Una vez ha firmado un contrato? ¿Para qué tipo de situación? Sí, he firmado un contrato y para arrendamiento. Ya. Segunda pregunta, ¿sabía que el objeto del contrato es uno de los elementos más importantes del mismo? Sí. ¿Qué cree que significa eso? Creo que el objeto del contrato es la parte más importante de él. ¿Por qué? Porque ahí se va a dejar establecido el porqué de ese negocio contractual, por llamarlo así, porque se está haciendo Tercera pregunta, ¿qué cree que sucedería si el objeto de un contrato no fuera válido? Obviamente se lo declara nulo por tener vicios, ¿no? Entonces es nulo o se lo anula también. Ya. ¿Alguna vez ha leído determinadamente el objeto de un contrato antes de firmarlo?
Claro, claro que lo he leído porque como también mencionábamos antes es la parte más importante del documento, entonces hay que ponerle principal énfasis. ¿Qué recomendaciones le daría a alguien que está a punto de firmar un contrato y en qué aspectos debería fijarse específicamente? Creo que debería fijarse específicamente y detalladamente en las cláusulas de dicho contrato, que no haya cláusulas abusivas, mucho más que esas del arrendamiento, se especifique bien la entrega de bien, se especifique el monto, o sea, par mensual, si es de anticrisis, y también la garantía, todo ese tipo de cosas deben estar establecidas en cláusulas contractuales. Vamos con la primera pregunta. ¿Alguna vez ha firmado un contrato? ¿Para qué tipo de situación? Bueno, en el transcurso, ¿no?, de la vida siempre estamos llenos de contraer contratos, ¿no? Y el más significativo y el último contrato que mi persona ha realizado es el momento de adquirir un vehículo, en el cual mi persona y la empresa que vende estos vehículos realizamos un contrato de venta del mismo, en el cual hemos realizado intercambio de información y asimismo hemos creado vínculos y obligaciones entre ambas partes. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sabía que el objeto del contrato es uno de los elementos más importantes del mismo? ¿Qué cree que significa eso? Efectivamente, el objeto del contrato es la parte fundamental en sí, puesto que en el mismo se refiere en sí la esencia del contrato y es una parte fundamental, puesto que en el mismo se refiere e indica tanto las obligaciones y los derechos de ambas partes. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cree que sucedería si el objeto de un contrato no fuera válido? Si el objeto del contrato no fuera válido, crearía problemas tanto en el ámbito penal, en el ámbito civil, de las partes que están realizando, ¿no?, que están celebrando este contrato. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Alguna vez ha leído detenidamente el objeto de un contrato antes de firmarlo? ¿Qué le llamó la atención del mismo? Efectivamente, para cualquier tipo de contrato es muy importante realizar una verificación y leer la parte fundamental que es el objeto del contrato, puesto que en el mismo se encuentran los lineamientos básicos de este contrato. ¿Qué recomendaciones le daría a alguien que ha puesto de firma un contrato? ¿En qué aspectos debería de fijarse específicamente? Bueno, la recomendación es en el momento de celebrar este tipo de contratos, verificar en primera parte, realizar y verificar el vínculo, los lineamientos y las obligaciones que tienen las partes interesadas al celebrar este contrato, ¿no? Vamos con la última pregunta. ¿Cree que es importante contar con el asesoramiento de un abogado al momento de firmar un contrato? ¿En qué casos usted recomendaría como oficial de policía? Bueno, yo recomiendo que todos los contratos sí tendrían que ser revisados por un abogado, puesto que el abogado, este profesional, tiene mayor conocimiento sobre las normas jurídicas y es el mismo que va a dar también validez a este contrato y evite futuros problemas. Usted como oficial de policía a lo largo de su carrera, ¿ha llegado a recibir alguna denuncia de contratos realizados por mala fe? Bueno, efectivamente sí, bueno, en la carrera policial, más que todo en el momento de realizar patrullajes, siempre hay personas que se acercan a un oficial de policía y manifiestan que habían sido víctimas, ¿no?, de algunos contratos, se podría decir de mala fe, puesto que en el mismo no se especificaban y no habían los lineamientos básicos para realizar un contrato. Esto se ve claramente y se ve la mayoría de los casos en los contratos de anticréticos de departamentos o cuartos. En sí, la mayoría de los casos recepcionados por mi persona ha sido por malos contratos en temas de anticréticos. Entrevista al Dr. Paul Coca.